¿Quieres vender o comprar una casa? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo: satisfacer a todos nuestros clientes. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a El Debate de Teleelch. Estamos aquí una semana más para hablar en los próximos minutos de eficiencia energética. Y es que es un tema que a lo largo de este año, por desgracia, tanto por la guerra de Ucrania y esos picos históricos del precio de la energía, de la luz, pues es un tema que estamos tratando a lo largo de este año y del que vamos a hablar hoy en El Debate de Teleelch con 4 invitados, porque la transición energética es urgente, es inmediato y es la gran aliada para combatir, uno, el cambio climático, esta crisis que vivimos actualmente y de urgencia, y por otra parte, pues hacer frente a la inflación y a esa escalada de precio que tanto nos está machacando el bolsillo. Así que para eso es necesario conocer todas las alternativas que hay en el mercado, desde comunidades energéticas a qué podemos hacer cada pequeño gesto nuestro en casa o en nuestro día a día. Así que vamos a hablar de todo ello, como decía, de la mano de 4 invitados. Tenemos con nosotros a Félix Sánchez, el edil de Eficiencia Energética. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? También nos acompaña Isabel Mas, ella es directora de Transición Energética de Enercop. Gracias por venir hasta el debate. Gerardo Salvador, experto en energías renovables, gracias por estar aquí también. Buenas noches, gracias. Y le agradecemos también la presencia a Juan de Dios, el gerente de Amalsol. Gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, pues como comentaba al principio de la presentación, se trata de buscar una fórmula, una solución, tanto a la crisis ambiental que vivimos como a la inflación, dos frentes que tenemos abiertos y que se conjugan muchas veces en el precio o en cómo consumimos la energía. ¿Es la eficiencia energética esta gran aliada para combatir esos dos frentes, Isabel? Bueno, yo creo que es una de ellas la parte de eficiencia energética. Todos sabemos este último año pues cómo ha estado el mercado eléctrico, cómo han ido esos vaivenes de energía. Yo creo que cuando en las noticias día tras día nos levantamos y aparece qué pasa con el precio de la luz, hoy otro máximo histórico, mañana otro máximo histórico, las familias empiezan a ver que esa factura energética empieza a subir cada vez más, y es cuando yo creo que empieza esa transición dentro de los propios consumidores, que hasta ahora habían sido una parte pasiva de todo el tema del sector energético, a empezar a ser activos y cambiar también toda la modalidad que estábamos o el pensamiento que teníamos de la clave ecológica a una clave también, pensar en la transición energética en una clave económica, y creo que pues es lo que nos está llevando a que estemos ahora mismo pues transitando. En tu primera respuesta has dado muchas claves de las que desgranaremos ahora. Bueno, pues en este caso es evidente, comparto mucho de lo que ha dicho Isabel. No hay una solución única, sino que es un problema que es muy complejo. Al final estamos hablando de que estamos luchando contra el cambio climático y que eso supone hacer una transición energética y ecológica. Es decir, estamos hablando de transformar todas las sociedades del planeta, porque no, es un problema global, con lo cual nos tenemos que dirigir a muchísimas variables diferentes, ¿no? En este caso, en nuestro caso, en el caso del Estado español, sabéis que al final incluso somos una excepción, ¿no?, en el tratamiento energético en Europa, que además ha habido una reacción inmediata también por parte de todos los gobiernos, en este caso de todos los partidos, pidiendo precisamente medidas inmediatas por el coste energético que está afectando la economía familiar y la economía de las empresas. Al final todo eso se resiente en pérdida de calidad de vida y se va a unir, como muy bien ha dicho Isabel, se va a unir ahora esa preocupación económica,
se va a unir a la preocupación social que ya había por precisamente la transición energética. Gran parte de la sociedad está preocupada por los efectos que está teniendo. Lo estamos viendo en estos días. Ahora recientemente inundaciones en gran parte del estado. Nosotros con esos alargamientos de estaciones que no son reconocibles por nadie, ¿no? que decimos, esto nunca había pasado. Pues todo ello nos lleva a enfilar el camino de comenzar a realizar acciones en todos los ámbitos, desde el ámbito personal al ámbito más colectivo. Desde luego un cambio de paradigma en todos los sentidos, ¿verdad? Sí, vamos, mi opinión aquí, y creo que la de casi todos los espectadores que nos vean, es que dependíamos totalmente de combustibles fósiles que importábamos. Y esto pues al final ya lo sabemos, los que tenemos empresas, si dependemos de un único proveedor y ese proveedor cierra el grifo, pues nos puede dominar por completo. Ahora, pasado eso, ha habido una inflación tremenda, esto se ha ido contra los precios de todos los productos que tenemos porque todo consume energía, con lo cual no es una cosa nueva. Los que estamos en el sector de la eficiencia energética de hace más de 10 años, hace mucho tiempo que llevamos ya diciendo, oye, hace falta eficiencia energética, hace falta cambiar el modelo, cómo se genera la energía y el modelo de cómo se consume la energía, que tampoco debemos seguir en la misma línea. Y eso es fácil hablar hacia atrás y decir, bueno, pues si lo hubiéramos hecho no estaríamos en esta situación de inflación, pero seguramente no sería tan grave como es. Así que esto es una necesidad y hay que hacer partícipe a todo el mundo, desde los que legislan hasta los que consumen. Y no valen los discursos. No, este discurso realmente no genera transición energética, así que pongámonos manos a la obra. Juan, eficiencia, renovables, estas aliadas clave para hacer frente a todo esto que comentábamos. Es una de las partes muy importantes. El sol es gratuito, entonces le estamos sacando mucho partido al sol. Lo único que tenemos que intentar entre todos, como dice mi compañero, que todo sea más fácil. Entre los gobiernos que legislan, los ayuntamientos y el particular, que pongan facilidades para que luego llegue al cliente final el remedio. O sea, y aparte parte siempre de nosotros. Si yo consumo mucho, si empezamos con la tecnología LED, que ya fue el primer avance para contrarrestar luz, seguimos intentando consumir mucho menos en tu casa, al final la luz sube y al final pagamos lo mismo. Entonces la energía fotovoltaica es un parámetro que puede ayudar a muchas personas. Se trata de esa responsabilidad común, ¿no?, que cada uno tiene, pues, como ciudadano, como consumidor de energía, en empresas, que lo hemos hablado, esa responsabilidad también que tienen las administraciones, que todos en parte pues hagan ese cambio de paradigma, de entender cómo hemos consumido la energía y cómo la tenemos que consumir, ¿no? Es un poco también democratizar la energía y ser nosotros los dueños de cómo lo hacemos, ¿no? Sí, a ver, nosotros, yo el otro día lo comentaba también con Felipe, nos vienen muchos clientes y nos dicen, a ver, ¿qué puedo hacer para bajar mi recibo de la luz? Y siempre vamos a lo mismo, y es un discurso que lo estamos replicando ya desde hace 2 años, por lo que comentaba también el compañero, que los que estamos en este mundo de las energías renovables y de la eficiencia energética, pues lo vaticinábamos ya desde hace, pues desde el 2018. Lo que pasa que la guerra de Ucrania, digamos que ha hecho que todo corra, ¿no? Corra demasiado. Pero yo siempre digo, mira, hay 3 fórmulas, y es ir a las administraciones, a los gobiernos, a las personas locales, a los que legislan, y hacer el lobby, decirle esto, medidas, ¿no? ¿Qué medidas? Bueno, pues lo hemos visto, todos los españoles nos hemos unido y se ha bajado el IVA. Hemos hecho 2 bajadas de IVA que lo estamos notando satisfactoriamente, pues, en los recibos. Luego, pues debido a todos estos cambios que estamos viendo tanto en el mercado, subidas, bajadas, tope de gas, pues podemos ir a diferentes comercializadoras y buscar las mejores opciones que cada uno considera. O me quedo en la tarifa regulada y voy con los vaivenes del mercado, o me voy a una tarifa de mercado libre donde puedo encontrar una estabilidad. Pero sin duda el mayor abaratamiento es en lo que uno gestiona consigo mismo. Como ha dicho, no solamente en cómo genero mi energía, sino también en cómo la consumo, en qué momentos la consumo.
Y por supuesto ahí un papel fundamental son las energías renovables. Ser un poquito más independiente generándonos nuestra propia energía, pues como decía Juan de Dios, con el autoconsumo, que es una herramienta fundamental que a día de hoy tenemos disponible para cualquier ámbito. Tenemos cualquier tipo de instalación que podemos instalar y que podemos generar nuestra propia energía. En ese sentido, ¿en qué papel queda la vivienda? Porque como hablamos muchas veces de eficiencia energética, pues se achaca a la industria, ¿no? A los grandes generadores, también al transporte, que lo es, una forma de cambiar nuestro hábito, pues también lleva a esto, ¿no? ¿Y la vivienda, en qué posición queda? Porque muchas veces parece que queda relegada, pero también es una parte importante de esto, ¿no? Claro, al final el parque de viviendas es muy importante. Es verdad que si un ciudadano de a pie mira las 50 empresas que más consumen energía en España, posiblemente eso es un porcentaje, no me lo sé de memoria, pero brutal. Es decir, una empresa que refina aluminio, acero, que es súper intensivo eléctricamente. Pero al final esto es lo de muy pequeño consumo, pero millones de hogares consumiendo, con lo cual es algo muy fuerte. Y de hecho, en el conjunto se puede hacer mucho en la vivienda, y ahora hay unos planes también, pues eso de cambio de ventanas, de tal, que pueden parecer un poco ridículos. Algún economista lo ha criticado, quizá porque lo ve como una medida que no es tan importante para el momento, pero sí que es verdad que en eficiencia energética, desde ese sesgo, es importantísimo. Si hacemos una termografía, que para los que se aclaren es como la película del Predator, que ve en rojo o verde, ¿no? Según dónde están los focos de calor, los seres humanos los ven en rojo porque desprenden calor y las plantas no desprenden apenas calor. Pues si haces esa foto de una fachada de una vivienda, veremos que por las ventanas se escapa muchísimo calor, con lo cual se está consumiendo un montón de energía que al final se está escapando, ahora que estamos en invierno, en forma de calor, y esto evidentemente es un mal gasto. La analogía es tener un grifo abierto 24 horas, tú cuando te cepillas los dientes y te lavas las manos lo usas, y el resto del tiempo está desaguando. Claro, esto es algo invisible, necesitamos esa visibilización de la energía para poder decidir. Pero sí es muy importante el parque de viviendas. Los mayores consumidores es la industria, pero una gran parte del público normal, o sea, cada uno tenemos una casa que consumimos. La industria consume porque fabrica y vende cosas, pero tú al final eres la última persona que consume para poder vivir. Entonces, viviendas hay muchísimas y es un consumo considerable. El aislamiento es muy importante, se nota mucho la energía que se pierde por el tema de los aislamientos. Una máquina de aire acondicionado antigua es un disparate lo que consume comparado con las máquinas de ahora. Y la vivienda es como si dijéramos el último eslabón, pero para mí es muy importante. Se trata de pequeños gestos, ¿no?, que suman, o en este caso que restan, y podemos ganar en esta batalla, ¿no? Sí, como he dicho antes, es la suma de muchas soluciones, y en muchos casos la eficiencia energética engloba todos esos aspectos, ¿no? Tener electrodomésticos que tecnológicamente son más modernos y son más eficientes, y no otras de manera inmediata. Tenemos un frigorífico que está todo el día encendido, pues si pasamos a una categoría superior, posiblemente vamos a notar una reducción de ese consumo y una mejor eficiencia, ¿no? Incluso está mejor tratamiento de los alimentos, que también es importante, ¿no? Luego, como ha dicho, las ventanas, pues todo ese tipo de aislamientos que pueden permitir que una vivienda se regule casi por sí misma, porque también ese es el objetivo, ¿no? Intentar tener unas viviendas en las que podamos estar climáticamente a gusto en cualquier época del año sin tener que hacer un gran gasto de recursos. Y luego está el empoderamiento, ¿no?, ciudadano, con pues siendo el propietario de su propia energía, sea de una manera muy individual porque tiene una estación que es propia, o sea dentro de un conjunto, comunidad energética, comunidad de vecinos, en el que colectivamente son propietarios de esa energía. Evidentemente, el 100% a lo mejor todavía no estamos en condiciones de generarlo con el sol, porque las baterías sabemos que todavía son caras, pero sí que gran parte del consumo que podemos generar en una edificación, de producirla, pues va a suponer un alivio importante. Y luego también es importante que porque produzcamos esa energía y porque sea gratuita, ¿no?, que es el sol,
no nos vamos locos tampoco a consumir, también se trata de intentar hacer un consumo responsable, ¿no? Energético. Estaba hablando, Felipe, de las comunidades energéticas. Son fórmulas pues, que han ido saliendo para entre todos, ¿no? Entre una comunidad de vecinos, una comunidad de personas que tienen un huerto solar, en fin, múltiples fórmulas, pues hacerse cargo de esa energía y también gestionarla en conjunto. Veíamos que las plantas de energías de placas solares sí que ha ido proliferando, ha ido calando tanto en particular como más en administración y en grupo, y en este sentido las comunidades energéticas, ¿cómo se va haciendo esa tarea didáctica? ¿Va calando? A ver, nosotros pues desde Grupo Enercop iniciamos nuestra propia comunidad energética ya en el año 2019, una fórmula pionera que venía sobre todo de las directivas de la Unión Europea, en la que calaba ya una nueva forma participativa, ¿no? Yo no quiero decir que sea solamente una modalidad, es una modalidad más, que sobre todo está conducida a participar en la producción y a la generación de energías renovables. Incluso también aparece la fórmula de distribuir, de agregarse. Es un pasito más de lo que es el autoconsumo, y sobre todo está ideada pues, para aquellas fórmulas en las que no es posible, por ejemplo, realizar un autoconsumo individual. No todos tenemos una vivienda con un techo para poder instalarme las placas, pero ya no solo eso, no todos tenemos la inclusión de las energías renovables y sobre todo de la eficiencia energética está siendo desigual económicamente. ¿Por qué? Pues porque al final pues no todas las familias tienen esos 3.000, 4.000 euros para hacerse ahora mismo una instalación de autoconsumo, porque necesitan cambiarse la cocina o porque necesitan comprarse un coche o porque directamente no lo tienen. Entonces son unas nuevas fórmulas que están apareciendo para de esa forma darle cabida a todo el mundo, a esas comunidades energéticas, a esa parte de eficiencia energética. Aquí en Elche, por ejemplo, como en muchos de los municipios de la Comunidad Valenciana, la vivienda normalizada son edificios pues familiares, edificios de 4, 5, 6 alturas, donde pues es complicado realizar esas instalaciones. Entonces, pues bueno, es una forma de cohesión distinta para participarlo, y que por supuesto hay infinidad de modelos de gestión que pueden inducir a empezar y a crear esas comunidades energéticas. ¿Algo por que Que estaba es un pasando por aquí para poco, añadir? por los edificios que hay, es un poco complejo instalar. Pues primero tienen que estar de acuerdo todos los vecinos, y si usamos la terraza del edificio es un poco complejo, pero es una salida más y se están haciendo bastante. Pero me imagino que no habrá una fórmula para todos iguales, ¿no? Habrá que hacer un estudio de cada caso y analizar qué le viene bien a cada uno, ¿no? Para poder Sí, lo primero que hay que hacer es estudiarlo y ver cómo se puede realizar para que no haga mucho efecto óptico, para que se puedan seguir utilizando las terrazas y ver cómo se pueden acoplar. Y luego también se pueden realizar en otros sitios y dar la luz a una vivienda en otro lugar, pero eso ya es más complejo. Gerardo, como decía Isabel, se trata de buscar fórmulas para hacer llegar a todas las partes, a todas las escaleras a que comentabas al principio, estas oportunidades, ¿no? Si queremos cambiar, pues tenemos que hacerlo todos. Sí, aquí hay un cambio de mentalidad que creo que se tiene que dar. Hace poco, y esto me recuerda que se me criticaba creo que era en la red social LinkedIn, ¿no? El hecho de que hubiese que hacer cambios en nuestro modo de vida, porque me decía esta persona, que era también un ingeniero como yo, me decía: Gerardo, oye, yo no estoy de acuerdo porque eso no es libertad. Estás cortando. Yo quiero tener libertad de comprar el coche que quiera, ir a la velocidad que quiera, ir en avión, consumir lo que quiera. Es decir, me estás cortando mis libertades y me estás diciendo que tengo que cambiar mi forma de consumir la energía, que ahora pues no vale poner todo a todas horas y tal. Bueno, esto de la libertad es que, claro, entra en otro marco que podríamos estar debatiendo. ¿Qué es la libertad? Yo a lo mejor puedo tener la libertad de ir matando gatos por la calle porque pienso que son depredadores de aves y pájaros, y como soy un ornitólogo los mato. Pero también otro puede tener la libertad de tener los gatos. Quiero decir, lo de la libertad yo creo que no va ahí. Lo que tenemos que hacer es
pensar algo que sea bueno para el conjunto de la sociedad. Tenemos unos países, entre ellos liderados por Estados Unidos, que han hecho emisiones de CO2 brutalmente. De hecho, recomiendo a cualquiera que busque en YouTube a Carl Sagan, al divulgador científico estadounidense, diciendo en el Senado de Estados Unidos, en los años creo que eran 60, diciendo, oye, pensamos que este incremento de CO2 puede ser negativo para el conjunto de la humanidad. Entonces, creo que en vías de algo mayor que todos nosotros, deberíamos cambiar la forma de consumir. Aunque hayamos estado acostumbrados a tener un confort térmico enorme, pues volver a ese no tan confortable escenario. Creo que es un mal menor para un bien mucho mayor. Está claro que cuando hablamos siempre de cambiar hábitos, pues nos ponemos todos un poco más irascibles. Felipe, en el municipio, cuando estamos hablando de comunidades energéticas, ¿qué ejemplos podemos ver? ¿Cómo se está avanzando en ese sentido en Elche? Pues nosotros somos la población que salió recientemente del País Valenciano que tiene mayor número de placas de fotovoltaica instaladas. No hay todavía ninguna comunidad energética. Sé que se está trabajando para poner en marcha alguna. Y evidentemente uno de los grandes problemas es precisamente la falta de ese techo para poder dar bueno, pues, energía a un número determinado de personas. Nosotros somos el que mayor número de placas tiene, y yo creo que es sobre todo por el Camp de Elche, que hay y las viviendas unifamiliares que también hay en la ciudad. Cuando pasas por allí ves que en el Camp de Elche lo han asumido, lo tienen muy claro, y muchísimas casas de faenetas y chalés tienen instalado placa, y también el tejido empresarial. Somos una ciudad con un gran tejido empresarial, con mucha nave industrial, y yo creo, vamos, es la conclusión que se está instalando bastante en ese aspecto. Nosotros desde el Ayuntamiento ya lo anunciamos, ¿no?, que queríamos que todos los colegios de Elche fueran eficientes y que tuvieran en su techo placa fotovoltaica, con la intención de que el consumo, los excedentes que puedan producirse, pudieran derivarse al entorno al entorno que en este caso, ahora ya hablamos, también dijimos la legislación, pues la legislación marcaba 500 metros para poder crear desde la generación de energía, unos 500 metros de radio, para crear una comunidad energética. Se ha ampliado 1 kilómetro. Yo considero que todavía sigue siendo escaso, porque al final se pueden perder oportunidades. Siempre tengo en mente nuestro Elche Parque Empresarial, que es bueno, pues casi como media ciudad nuestra en tamaño, en el que hay mucho techo, y posiblemente en muchos casos no todo es necesario para producir algún tipo de bien, sino que simplemente iluminación, con lo cual tiene una capacidad de albergar placa y generar energía para repartir inmensa, pero claro, no está a 1 kilómetro de la ciudad. Entonces, creo que en los avances legislativos, para facilitar que las personas puedan acceder a la energía de una forma asequible y además a una energía que sea limpia, tendremos que ver en el futuro muchos más avances, sobre todo para las comunidades energéticas, para que la energía se pueda compartir a mucha mayor distancia, y sobre todo también para que las personas que carezcan de recursos para realizar la inversión en un momento dado que pueda permitirle acceder a la energía, por ejemplo en este caso solar, que es la que nosotros tenemos aquí, pues se facilite. Por ejemplo, esto sería tan sencillo como que la subvención te la dieran y cuando se te concede te dieran el dinero, que no fuera justificarlo y luego te lo dieran. A veces intercambiar los pasos facilita que la gente pueda realizar esas inversiones y además no quedar relegada, ¿no? Porque al final el futuro es que todos en cierta manera participemos de la energía renovable y cuanto más lo aceleremos, mejor. Isabel, antes también comentabas que al ser muchos los edificios que hay en Elche, pues era a lo mejor una pata de la que cojeamos, pero tenemos otras fórmulas para hacerlo, como decía Felipe, las naves industriales. Aún así, la materia prima, lo principal, es que tenemos muchas horas de luz al día, muchas horas de luz al año, ¿no? Esto tenemos que aprovecharlo.
Sí, a ver, hay fórmulas hay muchísimas. No es una desventaja que tengamos ese tipo de edificación, porque yo siempre digo que de las desventajas salen otras alternativas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, vemos pues ya a los ayuntamientos como facilitadores, ya lo he comentado varias veces con Felipe. Ese papel facilitador para crear comunidades energéticas tiene que estar liderado por los ayuntamientos, por las administraciones. Ellos son los aglutinadores al final de la ciudadanía, dan ese voto de confianza, y tenemos un potencial, pues bueno, en los municipios, en los centros urbanos tenemos mucho potencial en algunas zonas. Pues por ejemplo, nosotros en nuestro modelo, las cubiertas de los espacios municipales las estamos aprovechando para hacer con una composición de células fotovoltaicas, donde a partir de ese kilómetro de radio donde se pueden ir adheriendo los consumidores, vamos haciendo como una red de telefonía, y al final vas uniendo diferentes barrios de forma que al final todo el municipio puede compartir esa energía que se está generando. Entonces, pues bueno, yo creo que son fórmulas que están surgiendo, y que sobre todo pues la Comunidad Valenciana está siendo pionera en el tema de comunidades energéticas. Aquí tenemos muchas subvenciones en las que podemos adherirnos a estos proyectos y empezar con la creación. Tenemos al IDAE también, que está dando pues esas subvenciones tanto con el C Implementa para ejecutar proyectos interesantes, singulares. También el C Oficinas, donde van a haber oficinas que van a dar esa parte de servicio para que la ciudadanía empiece con esa pedagogía que tú estabas comentando. Es súper importante la culturalización energética, el saber por qué está sucediendo esto, cómo puedo abordar los problemas que tengo para compartir esa energía, o cómo puedo incluso hacer una instalación fotovoltaica o de autoconsumo en mi propia casa. Yo os quería preguntar, que posiblemente sea alguna de las dudas que tengan los espectadores cuando estén viendo esto, estamos a favor de poner placa solar, por ejemplo, en el bloque de vecinos, pero desconozco cómo gestionarlo, qué puedo hacer con esa luz, la puedo almacenar, la puedo incluso venderse excedente, no sé qué oportunidades tienen los vecinos, cómo lo pueden gestionar. Sí, gestionarlo es fácil, se hace la instalación, se engancha a la red eléctrica que haya en la zona, y luego de ahí ya se reparte a cada vecino su energía. Si quieres sacarle máximo partido, se pueden poner baterías, pero hoy por hoy el conectarlo a la red es lo más asequible. Y a lo que más partido le estamos sacando. También cuando hablamos de poner, por ejemplo, placas solares, se intenta pues que sean eso, en espacio ya construido, ¿no? Para así no hacerlo a lo mejor sobre un terreno agrícola que pueda estar en producción, o que después se le pueda pues sacar partido, ¿no? En este sentido, ¿cómo está el asunto en el sector? Intentamos siempre hacerlo en la vivienda. Nosotros, por ejemplo, trabajamos casi el 90% de hábito particular, y siempre intentamos meter la instalación en la estructura de la vivienda, para que estéticamente no sea mucho. Pero se está haciendo en suelo rústico, se están haciendo en naves, se está haciendo en todos los sitios. Cuando se hace el estudio se hace en completo en general, ¿no? Claro. Pues habiendo analizado ya los problemas, vamos a tomar unos segundos de publicidad y vamos también a hablar de algunas soluciones y otras cuestiones en cuanto a eficiencia energética. ¿Quieres vender o comprar una casa? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo: satisfacer a todos nuestros clientes. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Pues volvemos, estábamos comentando pues, todas las oportunidades que hay en cuanto a la instalación de placas, y este sentido, al tratarse de una transición, de una evolución, pues al final tiene que hacerse desde todos los ámbitos, ¿no? Hablábamos el pedagógico, pero también el administrativo, y una de las peticiones que siempre hace el sector, o que hacía hasta hace poquito, es esa reducción de tasas, esa reducción de trámites también, muy farragoso la burocracia, aunque esto es una demanda que yo creo que en todos los ámbitos podríamos hacerla. Felipe, en este sentido, ¿cómo se ha evolucionado también? Bueno, nosotros somos un municipio que intenta siempre ir acompañando a la sociedad, ¿no? E intentando también ir un poco en las previsiones, ¿no? En lo que se ve que se van demandando. Y nosotros tenemos aprobada una exención en la tasa del IBI, con lo cual durante los primeros 3 años después de haber realizado una instalación de renovables, en este caso sobre todo es fotovoltaica,
se paga el 50% nada más que de este impuesto, ¿no? Es una ayuda, al final, que, bueno, pues que viene bien y yo creo que también lo importante desde administraciones es que bueno, pues facilitemos el que se puedan realizar las instalaciones. También se da importancia a que las licencias que puedan demandarse, ¿no? Porque al final muchas veces necesitan una licencia de obras o normalmente, ¿no? Pues que se tramiten con rapidez, porque en muchos casos vamos a hablar de que esa instalación a lo mejor va a ir unida a una subvención. Y si nosotros no somos eficientes y rápidos en conceder licencias, posiblemente a lo mejor esté en riesgo el que la persona que quiera instalarse, o la comunidad de vecinos o la comunidad energética que se quiera crear, pueda perder esa subvención. Entonces tiene que haber una coordinación, y una de las cosas en las que nosotros precisamente dentro del gobierno ya hemos hablado más de una vez, ¿no? el que se tiene que agilizar todo este tipo de trámites por la parte que nos corresponda al ayuntamiento, sobre todo eso, para que nadie se pueda salir perjudicado por perder la subvención porque no ha llegado a tiempo o por que se alargue y haya un aumento del coste de los materiales, que también nos está pasando, ¿no? Siempre eso es una pequeña traba que hay, ¿no? El tema de las subvenciones ahora está de moda, es una gran ayuda, una grandísima ayuda. El IBI de los ayuntamientos también es otra ayuda muy ahí. En la renta también hay una pequeña subvención de la renta a la hora de hacer tu declaración, pero el mayor problema siempre es la burocracia, que tardamos mucho en llegar hasta el sitio final. Si todo eso se facilita un poco, es mucho más rápido y mucha más gente va a entrar en las instalaciones. Nosotros en este caso, como sabéis, ya tenemos aprobada por Junta de Gobierno la creación de una oficina de la energía municipal, Generen, y es precisamente para intentar aconsejar a la ciudadanía, impulsar las comunidades energéticas y también, sobre todo, intentar ver cuáles son los problemas que se van generando para poder transmitirlo al resto de departamentos municipales y que podamos ir mejorando todos los procesos, porque es que, al final cada departamento o cada concejalía lleva su propia dinámica y puede haber hay choques, en algunos casos, porque al final una instalación de placa fotovoltaica genera muchísimos informes de muchísimos ámbitos distintos, ¿no? y que todos vayan a la par, tiene que ser un objetivo de todas las administraciones. Se trata de informar muchas veces simplemente de cómo está el panorama y de qué podemos hacer para de estos problemas pues buscar las soluciones. En ese sentido, Gerardo, como experto de renovables, ¿cuáles serían los consejos para en esta transición económica energética sea lo más rentable y lo más eficiente posible? Bueno, yo pondría un punto sobre la I, que sería, porque alguien a lo mejor que está viéndonos piensa, vale, para ahorrar energía instalo módulos fotovoltaicos sí o sí. Mi apreciación es no. Lo primero es eficiencia energética, es decir, lo que tenemos que hacer es primero consumir la mínima energía posible. Para eso hay muchas acciones previas a la instalación de módulos solares, es decir, oye, tengo la potencia contratada indicada con la comercializadora, incluso estoy en la comercializadora indicada, porque mucha gente viene del pasado, de un monopolio y, bueno, oligopolio que se puede decir, en el que todavía podemos estar, y hay muchas alternativas. El mercado está lleno de alternativas. Luego, en los electrodomésticos, aparatos de clima, cuando voy a comprar una vivienda, pues de repente construye el arquitecto, con todo mi respeto a los arquitectos y a los promotores, con cristaleras como si esto fuera Suecia, mirando hacia el oeste. Quiero decir, vamos a ver, vamos a tener un sol de mediodía 6 meses al año, que eso es un invernadero. Entonces, hay como muchas pequeñas fases que se pueden ir haciendo. Y luego, en función de eso, por supuesto, decir, puedo intentar llegar al objetivo final de desconexión de la red, que para mí sería como el ideal, es decir, puedo con mis módulos solares consumir toda la energía que necesito y con las baterías tener suficiente para almacenar. Bueno, pues complicado, pero para eso están las empresas especialistas a las que hay que ir a consultar, un gestor energético que te pueda ayudar a tomar esa decisión, porque la inversión no la tenemos que pensar para lo que me ahorro los próximos 6 meses, no. Es que la inversión la tenemos que ver en las próximas décadas, hablo de décadas, con lo cual es como, no sé, quien se compre un
un abrigo que sea carísimo y me dura 50 años, oye, pues si lo reparto entre cada mes que lo he utilizado, pues me va a salir mucho más barato. Aquí es un poco lo mismo. Entonces, me gustaría poner ese matiz porque parece que sí o sí hay que ir, pero hay un estudio preliminar que tiene que ser siempre qué puedo hacer para consumir menos energía. Creo que Gerardo, Isabel ha hecho un punto clave y es una de las etiquetas que al principio se ponía a este mundo, ¿no? Y es, jolín, la inversión es cara, no puedo hacerle frente. Bueno, pero hay que ver si es rentable, ¿no? Más a largo plazo, como decía, o a medio plazo, como decía Gerardo, ¿no? ¿Es rentable el autoconsumo? Sí. A ver, incluso es rentable sin subvención. Ahora mismo estamos en un momento dulce donde las administraciones, a partir de los fondos Next Generation, nos están incitando a que hagamos este tipo de inversiones de autoconsumo, de eficiencia energética. Bueno, coincido perfectamente con Gerardo que nosotros hace 2 años la primera herramienta que le dimos a nuestros clientes fue una app donde ellos mismos se hacían su propia auditoría energética. Es decir, tienes la potencia contratada que necesitas en tu casa. ¿Cuándo podrías consumir y bajar, por ejemplo, tanto los kilovatios hora como, por ejemplo, los euros que estás pagando al mes? Ponerte ciertas alertas. Entonces, esa es esa primera parte, pero viendo yo muchas veces con el contacto del día a día con los clientes me quedo maravillada de lo que saben y de cómo dicen, no, si yo ya vengo haciendo mensualmente voy mirando, por ejemplo, la aplicación de red eléctrica del mercado o MIE con el mercado, pero bueno, a partir de eso, por supuesto, son instalaciones que ahora mismo están saliendo con unos tiempos de retorno de 4 años, que creo que es unos tiempos, una instalación de autoconsumo, por ejemplo, de 3 kilovatios, que en 4 años la tienes totalmente amortizada. Quiere decir que esos primeros años vas a tener un ahorro y luego vas a tener un mayor ahorro porque ya está amortizada. Y si a eso le sumamos las subvenciones, las deducciones fiscales, un 40% en el IRPF autonómico que ahora mismo tenemos de deducción fiscal, directamente también la deducción del IBI, como ha dicho Felip, pues son ayudas muy importantes. Se amortiza, las instalaciones se amortizan mucho antes, pero es siempre lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es el consumo propio nuestro. Tenemos que saber cuándo tenemos que usar la luz. También somos gente que al final estamos trabajando fuera y llegamos todos a la misma hora a la casa. Entonces yo, si tengo que consumir a las 6 de la tarde, tengo que consumir a las 6 de la tarde. Si tengo que consumir a las 10 de la noche, tengo que consumir a las 10 de la noche. Todo eso es lo primero, tenemos que intentar ajustarnos a los horarios, pero muchas veces no se pueden cambiar. El tema de la fotovoltaica es una herramienta muy importante y es como dice mi compañero, es una instalación a 25 años. O sea, no debes de mirar que vale 4 duros y mañana va a funcionar. Ya están con toda la vorágine que hay ahora, con todos los instaladores que están saliendo de debajo de las piedras porque estamos en un boom, se están haciendo instalaciones muy mal. O sea, hay una instalación mínimo debe durar 20 años. Entonces, el precio a veces no es lo más importante, lo más importante es la calidad y el servicio que vas a tener después. Pero siempre partimos de lo mismo. El primer punto sale de nosotros mismos tenemos que intentar ahorrar la luz. Clientes que me pasan a mí y dicen, sí, yo he puesto LED, he cambiado aire acondicionado, he cambiado ventanas y sigo pagando la misma luz o más. ¿Qué tengo que hacer? Y digo, pues eso es lo que está pasando, la luz ha subido muchísimo. Muchas veces hablamos de grandes cambios, pero vosotros que estéis en el sector sois los primeros que habláis de esos pequeños gestos, Felip, que se han ido incentivando también por parte de la administración. Por ejemplo, veíamos esos buenos consumos, cambiar simplemente un frigorífico, ¿no? Y que volaron, por cierto. Sí, desde la Consejería de Eficiencia Energética sacamos los bonos de Elche Electro Renova para ayudar a mejorar, ¿no?, en las casas el consumo, porque como hemos comentado anteriormente, los electrodomésticos son uno de los elementos en las viviendas que más aguantamos. Cuando llega ese punto en el que tengo que descongelar la nevera porque ya parece que no va bien, o te da un susto un electrodoméstico y ya comienza a no funcionar de la manera que funcionaba, ¿no? Y todo eso, aparte de un mal funcionamiento y un mal servicio, lo que está haciendo seguramente será generar un mayor consumo energético que hay que reducir. Entonces, los electrodomésticos debemos, en consumo responsable es tenerlos
en buen estado, es decir, mantenerlos bien, hacer un cierto mantenimiento en la casa, y cuando empiecen a no funcionar, pues dar el paso, cuando si ya están, han recorrido ya su vida útil, ¿no? Dar el paso de cambiarlos y no aguantarlos más, porque no estamos logrando nada. Y luego los pequeños gestos, pues es real. Tenemos que habituarnos a mejorar como los hábitos que ha comentado antes Gerardo. Pues no es normal que en invierno estemos en una vivienda porque tengo calefacción en manga corta. No es normal. Lo lógico es que diga, bueno, pues yo me pongo una calefacción y no tiene por qué estar enchufada todo el día, sino que la casa se caldee, vas con tu bata, como hemos dicho, yo por lo menos voy con mi bata, y estás a gusto. O en verano no tienes por qué estar congelado, ¿no? Tampoco en tu casa. Sobre eso hay mucha información en la que con unas ciertas temperaturas se consigue el confort climático y no hace falta exceder de él. Y eso al final es como cuando vamos conduciendo, y me acuerdo antiguamente decían, si pasas de 80 se te dispara el consumo de gasolina. Pues esto es igual, si pasas de cierta temperatura se dispara el consumo energético y no vas a conseguir un mayor confort tampoco. Estamos hablando en el ámbito de la vivienda, pero Gerardo, en el ámbito de las empresas, en ese mundo económico, en pleno siglo XXI, pues haría falta también planes estratégicos, ¿no? ¿Cómo se concibe esto en este panorama? Bueno, aquí ha habido bastante avance en el ámbito de eficiencia energética, pero creo que la industria todavía tiene que dar unos pasos bastante grandes, porque cuando ha habido mucha automatización de procesos, que está muy bien, de hecho aquí en Elche tenemos empresas que son un ejemplo de eso, justo en la parte de eficiencia energética se trabaja con compresores antiguos, con cámaras, es decir, hay mucho que hacer. El tema en las empresas, y a lo mejor ya pensando en la pyme, que es el grueso realmente, es un tema, como lo voy a poner fácil, que lo he dicho muchas veces, es como la hipertensión. Aquí podríamos tener todos la presión arterial por las nubes y a punto de que nos dé un coma o lo que sea. Pero no lo vemos, es imposible, no vemos ni sentimos la presión arterial alta. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Pues nos hacemos analítica, vamos viendo cómo está nuestra presión arterial. En el caso de la energía es igual, es como, aquí no estamos viendo en este plató en el que estamos cuánta energía consumimos, necesitamos visibilizar lo invisible. Y ese primer paso de digitalización de la energía, lo que comentabas, Isabel, de las aplicaciones, es muy importante. Si tú tienes un control en tu pyme, en tu casa, en tu gran empresa, que en gran empresa, pues imaginamos un cuadro de manda, pues tipo de la NASA, ¿no? Pues, o va al Business Intelligence, y es un KPI más que los de financiero, los de mantenimiento pueden ir viendo. Si tú ves eso, ya puedes tomar decisiones, porque si no lo ves, es imposible. Y lo que pasa en la pyme, en la empresa española, es algo muy parecido a lo que pasa en las casas, que es que una vez al mes llega una factura que tú pagas, que pone lo que sea, 300 kilovatios hora, y no sabes nada más. Entonces, claro, necesitamos información para decidir. ¿Que no queremos meternos en ese proceso como pyme? Pues mi consejo es, vayamos a un gestor energético profesional que venga, lo analice y nos dé soluciones. Y es más, quiero poner el punto aquí también sobre la I, no vayamos a un gestor profesional que lo paga la empresa no sé cuánto que te vende energía, porque esto es como ir a comprarte el Mercedes a la casa Mercedes, y ¿qué te va a recomendar? ¿Que te compres un Peugeot? No, te va a recomendar un Mercedes. Pues aquí es un poco lo mismo, vayamos a gente que sea 100% independiente, porque si no al final nos acabará dando un mal consejo, o el consejo que a él le interesa, no que a nosotros nos interesa. En el caso de Elche, donde la mayoría son pymes, también sería interesante hacer este estudio de cómo está la situación en la ciudad. Y si antes hablábamos de que para cada caso se necesita un estudio, en este caso también, ¿no? Como tú decías, habría que ver cuáles son las pinceladas que en cada pyme, en cada empresa, respecto al consumo que hace o las características que tenga, adaptarlo, ¿no? Eso es. Además que pensemos que pyme puede ser un pequeño supermercado, que a lo mejor es o una franquicia, tal, y al final hay una panificadora con un horno que consume brutalmente, un aparato de clima que está todo el día, cámaras frigoríficas, que yo todavía en Elche lo he visto, que no tienen una puerta, es decir, que el frío sale, que esto es, deberíamos casi no comprar ahí en esa superficie hasta que lo cierren, por Dios. Tira de energía. Pero tira de energía es tirarlo, vamos. En mal gasto. Yo creo que
todos tenemos que, a nivel particular, viviendas, tenemos que tener la eficiencia energética como algo que forma parte de nuestras vidas y que debemos de considerar siempre a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Por ejemplo, comprar un electrodoméstico, que sea más tal. Pero al nivel de las empresas, y tú lo has dicho muy bien, lo que tenemos son pequeñas y medianas empresas, autónomos, ¿no? Bueno, pues que posiblemente se vayan modernizando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en la comunicación, ya utilizamos todo el WhatsApp para poder vender, ¿no? O para poder comunicarnos con los clientes, ¿no? Se adaptan a ciertas cosas. Y hay otras en las que a lo mejor de verdad les está costando mucho dinero y no las tienen en mente o no las consideran, ¿no? Como tú dices, me llega el recibo, pues intentaré apagar una luz, pero claro, si tú trabajas con alimentación, las cámaras no se pueden apagar. No se puede parar. Eso no se puede apagar. Hay ciertos elementos que están siempre en marcha o la mayor parte del tiempo que está generando tu actividad. Entonces, es importante que eso lo tengan en cuenta y tomen la decisión de decir, bueno, pues como tú dices, tengo que consultar con expertos, tengo que ver cómo puedo mejorarlo y qué es lo que puedo realizar. También, y no quiero perder de vista tampoco el trasfondo de sostenibilidad, ¿no? Queremos avanzar hacia una sociedad más sostenible y nos compete a todos, ¿no? Y claro, las administraciones o los políticos podemos pensar, hay que hacer una sociedad más sostenible, pero no es sencillo, no es sencillo cambiar hábitos, no es sencillo que la gente lo haga y todos esos pequeños gestos, esos pequeños momentos en cada lugar en los que se mejora la eficiencia energética contribuyen precisamente a que la sociedad cada vez vaya avanzando más hacia ese camino. En ese sentido hay que ir y remar todos, como decía Felipe. Esta semana conocíamos una noticia que bueno, se ha dado desde Estados Unidos como que va a ser el hito, ¿no? El cambio del antes y el después en el consumo de la energía, que a través, lo voy a resumir muy brevemente, a través de una fusión nuclear, pues obtener energía sostenible, ¿no? Más limpia, barata e inagotable. ¿Esto sería el escenario perfecto del futuro? A ver, yo creo que es una noticia muy importante, por supuesto, porque quiere decir que todos los países están haciendo sus trabajos en la parte de innovación. La fusión pues, es una tecnología que se lleva trabajando desde hace muchísimos años y todavía nos quedan muchos años hasta ver pues, sus resultados. Antes estábamos comentándolo, bueno, ¿cuándo lo veremos, no? Yo veo que el sistema el sistema energético del futuro tiene que estar contemplado con un mix de tecnologías de diferentes, que tenga cabida todas las tecnologías de diferentes tamaños, con diferentes opciones y que no sean excluyentes ninguna de la otra. Entonces, bueno, es una noticia muy importante, pues porque el que se consiga que a través de ese cambio de fusión se haya obtenido más energía de la que se ha necesitado para realizarlo, pues imaginaros, nos daría una independencia energética muy, muy importante. Pero bueno, ahí estamos todos trabajando a nuestra escala de nivel y aquí pues tanto los instaladores como los que estamos pues fomentando cualquier tipo de inclusión de las energías, estamos trabajando a nuestra escala. Habrá que ver de qué manera se formula. Decía, no sabes cuándo, creo que dijeron en 10 años, una década. Todavía tenemos tiempo. Muy rápido, muy rápido parece. Muy rápido lo veo. Pues bueno, Juan, ese 3x1 de sostenibilidad, que sea barato y que sea inagotable, sería una ecuación bastante... Sería una ecuación perfecta para mucha gente. Para mucha gente no sería tan claro, perfecta, pero sería bien. Pero bueno, la fusión, la tecnología está cambiando muchísimo, va muy deprisa y ahora ya se están consiguiendo muchas cosas que antes no se podían hacer. Yo creo que esto queda para que se materialice, pero deja ver una cosa y es lo que estamos tratando ya aquí, ¿no? El cambio de modelo, el cambio de paradigma, pues tiene que cambiar y así lo está haciendo y en ese camino está el futuro, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que vemos es que, por ejemplo, nosotros tenemos una fuente inagotable que es el sol, pero evidentemente por la noche no hay sol, tenemos que mejorar otro tipo en la tecnología solar tiene que mejorar otros aspectos para que pueda ser utilizada a lo largo de todo el día de una forma asequible. La fusión, pues evidentemente, si se avanza en ello, que yo creo que todavía faltan algunas décadas para que sea práctica, ¿no? Podríamos decir, porque ahora estamos en el punto de investigación y ciencia, pero para que sea práctica aún yo creo que pasarán todavía algunas décadas. Pero valdrá, por ejemplo, para
posiblemente para complementar ese mix de energía, porque también hay que tener opciones. Yo pienso que tenemos que tener opciones para lo que pueda pasar. Siempre no sabemos lo que puede pasar, pero lo que pueda pasar siempre hay que tener opciones. Pero también habrá países, estamos hablando, como he dicho anteriormente al inicio, estamos hablando de un problema que es a nivel planetario. Hay países en los que no tienen sol, no pueden producir energía solar con la capacidad que tenemos nosotros. Pues a lo mejor hay ese mix energético, se deriva más hacia otro tipo de energías, como la fusión nuclear, si llega a tener ese recorrido práctico que todos deseamos, ¿no? Porque al final hablamos de lo nuclear, que también yo no soy científico ni técnico, pero hablamos de nuclear, pero no estamos hablando de la nuclearización que tenemos actualmente, que esa sí que es, para mí por lo menos, un elemento a desterrar del mix energético. Habiendo hecho este balance por el presente, Gerardo, el futuro, como decíamos, ¿cómo se plantea en cuanto a las renovables? ¿Qué camino parece que pueden tomar? Pues eso es una pregunta muy compleja. Sacamos la bola de cristal. Habría que sacar la bola de cristal porque tenemos que pensar que la Unión Europea pues, confiaba en su aliado, en Rusia, para el tema del gas. Teníamos gas muy barato, aquí pues en Castellón mismo, que se utiliza mucho gas porque el azulejo es muy intensivo, pues bueno, a un buen precio y tal. Ahora es un precio que es brutalmente alto y quizá, bueno, habría gente que lo prevía, pero no se puede prever. Ahora con la fusión nuclear podría pasar lo mismo. A lo mejor Estados Unidos lidera esa tecnología, empieza a venderlo a todo el mundo, pero no sé, en el 2100 se pone en guerra con todos los demás y decide, oye, pues ahora esta energía vale un 5000% más. Entonces a lo mejor volvería a interesar abrir centrales de carbón aquí. Es decir, con el tema del autoconsumo fotovoltaico, de la fotovoltaica, hay una cosa muy interesante a nivel energética, que es que tú puedes ser consumidor, autoconsumos que tú consumes. Entonces yo creo que la auténtica transición energética, más allá de la fusión nuclear, que la acabe controlando un gobierno, una empresa, quien sea que lo esté controlando y tenga el grifo de abrir o cerrar, lo ideal es que cada ciudadano tenga esa independencia de poder elegir pues, con geotermia, con aerotermia, con fotovoltaica, la energía y poder consumirla y ser tan eficiente que no le haga falta ni siquiera conectarse a la red. Para mí esto sería un futuro ideal. Evidentemente, cómo se gestiona en ciudades que hemos construido en base a edificios que también energéticamente son más eficientes, porque no olvidemos que quien vive en el campo también consume mucha gasolina para tener que desplazarse, cuando en la ciudad en 15 minutos, no sé si han escuchado el término la manzana de 15 minutos, puedes tener todo. Pues bueno, la respuesta, comunidades energéticas, intentar utilizar, de hecho hay una solución de polímero que lleva mucho tiempo investigándose, ¿no? Que es como una pintura que imaginemos estas fachadas oeste infernales en Elche y que cada vez serán más cálidas, pues aprovechar todo ese calor para generar electricidad y aprovechar el total de la fachada. Bueno, pues quizás esto podría ser un futuro bastante interesante, pero para mí el futuro debe pasar por la independencia energética. Pues habiendo hecho esta respuesta, que yo creo que ha tocado un poco todas las claves, ¿no?, de lo que hemos hablado en el debate a lo largo del pasado, presente y futuro de lo que es la eficiencia energética y cómo también lo estamos modulando pues, en nuestro municipio. Agradeceros a los cuatro vuestra asistencia y también ese valor pedagógico que habéis hecho en un tema complejo en una televisión local como Teleelch. Gracias por venir aquí. Gracias. Muchas gracias. Y también gracias una semana más a los espectadores por seguirnos. Volvemos la semana que viene aquí en el debate de Teleelch. ¿Quieres vender o comprar una casa? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo: satisfacer a todos nuestros clientes. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados.